Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El próximo 6 de diciembre, Venezuela va a las urnas en unos comicios atípicos y muy cuestionados. Este proceso electoral cuenta con el mayor número de aspirantes a diputados de la historia de este país. Veamos. En total son 14.400 que se van a disputar, también el número más grande en cuanto a escaños, son 277. Un total de 107 formaciones políticas postularon a algún candidato. Aún así, el proceso es señalado de ser fraudulento, irregular y deja más preguntas que respuestas, tanto así que la Organización de Estados Americanos, la OEA, y también la Unión Europea han adelantado que no van a reconocer los comicios bajo el argumento que es un proceso que no puede ser visto como un proceso democrático. ¿Qué propone entonces la oposición? En medio de la pandemia, la crisis económica, la supervivencia del día a día de los venezolanos y la ya constante abstención que ha sido demostrada en comicios anteriores, ¿qué piensan entonces estos 20.700.000 venezolanos que están habilitados para votar? Las elecciones parlamentarias en Venezuela es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizar ese tema hemos invitado a Miriam Cornblit. Ella es directora senior para América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy, y también está con nosotros Aquiles Esté. Él es analista y consultor en mercadeo electoral, está en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Les recuerdo que ustedes también pueden hacer parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, pero también nos encuentra en Instagram y en Twitter como @France24-ES, @Santilogo. La etiqueta de este programa es numeral el debate F24. Pues comenzamos y comienzo entonces preguntándole a Miriam sobre el panorama, para ponernos en contexto, el panorama político que tiene Venezuela en este momento. Ya conocemos un poco la situación que se está presentando allí, el tipo de gobierno que hay un gobierno interino reconocido por 50 países alrededor del mundo, pero ¿cómo es el escenario político de estas elecciones atípicas, precisamente para ser calificadas como atípicas? Miriam, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa. Bueno, vamos a decir, Venezuela ha tenido desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta la fecha, son un poquito más de 20 años. En esos 20 años ha habido más de 20 procesos electorales. Es decir, la dinámica electoral en Venezuela es muy particular. Curiosamente, a pesar de la existencia, de la ocurrencia, mejor dicho, de más de 20 procesos electorales, lo que ha sucedido en el país es que hay cada vez menos democracia. Es decir, a diferencia de lo que se espera y de lo que ocurre en la parte de los países democráticos del mundo, mientras más elecciones, más democracia. En Venezuela ha ocurrido exactamente lo contrario. Y este proceso electoral, el venidero proceso electoral, las elecciones legislativas eh, del 6 de diciembre, son vamos a decir, un despliegue más, una vuelta de tuerca más en este proceso de degradación profundo, de la degradación profunda de la democracia en Venezuela. Estas elecciones son las que menos condiciones mínimas tienen para el ejercicio pleno de la democracia. Sí. Es decir, en este momento ni las organizaciones, ni las autoridades, ni los electores, eh, digamos, corresponden a un proceso electoral íntegro, libre, transparente, competitivo, Sí. de modo que, bueno, el proceso electoral en sí, pues, es un reflejo de la muy difícil situación política que tiene el país y que además, como tú bien ya lo has anunciado, ya lo has dicho, en Venezuela se vive una situación irregular con un gobierno interino, un gobierno supuestamente establecido como el de Maduro, que no es Claro. reconocido ni doméstica ni internacionalmente por muchos sectores. Por otro lado, Venezuela vive una gran tragedia. Ustedes en Colombia pues son testigos directos de esa tragedia. Hay más de 1.700.000 venezolanos en Colombia en calidad de refugiados. Venezuela vive una tragedia humanitaria, es Sí, decir, hay un Miriam. colapso masivo de todos los servicios públicos, la infraestructura, de modo que, bueno, el panorama crítico venezolano es ampliamente conocido. Y bueno, Sí. simplemente agrego que este proceso electoral no es otra cosa que otro aspecto más de ese decaimiento generalizado.
Sí, Miriam, ya usted ha dado buena parte de los aspectos de este panorama político allí en Venezuela. Aquí les complementemos entonces esta foto, esta panorámica de la situación allí. Añadamos otros tipos de complementos. Podemos añadir la crisis también sanitaria por la pandemia. Adelante. Mira, y volviendo al proceso del 6 de diciembre, todo el mundo sabe que va a ser un proceso totalmente fraudulento. Nadie se chupa el dedo, solo será reconocido por los aliados tradicionales del chavismo, vale decir Rusia, China, Nicaragua, Cuba, probablemente Bielorrusia y algunos pocos países más que no tienen ninguna calidad institucional. La gran pregunta, si me permiten, es qué va a pasar a partir del 6 de diciembre con el interinato del señor Juan Guaidó, que perdería su curul en el Parlamento venezolano y por lo tanto quedaría, digamos, en lo que dicta la ley fuera del poder. Sí. Esa es la gran pregunta y a partir del 6 de diciembre la oposición ha salido al paso a esta elección, entre comillas, el 6 de diciembre con una llamada consulta que también pinta muy mal. Las encuestas del día de hoy reflejan que muy pocos electores irían a presentarse a la llamada consulta, de modo que el panorama es muy sombrío y, de nuevo, la perspectiva para el interinato de Juan Guaidó pinta muy mal porque quedaría sin su curul en el Parlamento una vez terminen las elecciones Sí. a las que ha llamado la tiranía de Maduro. Aquiles, ya voy a tocar esos temas, los tengo en mi agenda, esos dos puntos que usted ha resaltado de esta consulta popular y el papel de Juan Guaidó y qué va a suceder a partir del 6 de diciembre. Antes de llegar a esos puntos, quería preguntarles entonces, ¿quién va a votar en estos comicios? Ya hemos visto en comicios anteriores una muy baja participación de los ciudadanos, pero vimos anuncios, por ejemplo, como el de Diosdado Cabello en redes sociales diciendo que el que no vota no come. Y eso es una, digámoslo, una especie de amenaza o tratando de hacer una pulla a los ciudadanos en medio de esta crisis económica para llamarlos a las urnas y ejercer su derecho al voto. Miriam, ¿cuál es su opinión sobre quiénes son los que van a votar y quién va a participar entonces en estos comicios para terminar de armar el rompecabezas del panorama? Bueno, esa es una importantísima pregunta. Es decir, hoy en día los electores en Venezuela no están informados acerca del proceso electoral, van en cierta medida bastante engañados porque se le ha quitado las tarjetas y la personalidad jurídica a los partidos políticos tradicionales. No, en realidad el elector no sabe con qué se va a encontrar. Por otro lado, estamos en un medio de una pandemia y además, a diferencia de muchos países en América Latina y globalmente, que frente a la pandemia resolvieron aplazar las elecciones, postergarlas, en Venezuela pues se está llevando a cabo un proceso electoral en condiciones muy adversas y más bien exponiendo a los electores. Entonces, la expectativa es que si nos atenemos a las encuestas, haya una abstención de alrededor del 70%, hay quienes hablan del 80%. Sin embargo, dadas las características del proceso electoral venezolano en el cual no hay ningún tipo de certeza, ningún tipo de confianza, ningún tipo de elemento que permita alguna contraloría básica, alguna transparencia, una rendición de cuentas básica, en realidad no sabremos cuántos electores acudirán a este proceso electoral. Es decir, Sí, sabemos que en Venezuela, en los últimos procesos electorales, pues el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral del gobierno, pues puede perfectamente fabricar unas cifras. Tan es así que en el año 2017 la empresa Smartmatic, que era la que llevaba adelante el aspecto automatizado del proceso electoral venezolano, dijo que el CNE pues habían anunciado un resultado electoral con por lo menos 1 millón de electores por encima de lo que ellos habían reportado. Así claro. que bueno, es posible que no veamos nadie votando, que haya muy pocos electores en el proceso y sin embargo las cifras oficiales pues reporten cualquier volumen exagerado de Sí. electores. Aquiles,
Cuando uno mira los procesos electorales en América Latina y bueno, en todos los países alrededor del mundo, pues siempre hay una fuerte posición por parte de la oposición de los gobiernos de turno a salir a votar, a participar en los comicios para dar una alternancia en el poder, digámoslo de alguna manera. Pero en el caso de Venezuela, el escenario es muy distinto porque la oposición prácticamente no está representada en este proceso electoral. ¿Ha perdido fuerza la oposición? ¿Se ha fragmentado más de lo que ya está? ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer de los candidatos y de las personas que están liderando la oposición? Bueno, la oposición está sin duda alguna en su momento más bajo de credibilidad frente a la población. El interinato, digamos, llegó al poder con la oferta de remover a Maduro de Miraflores, era la casa de gobierno en Caracas, y ha sido totalmente ineficiente a tales efectos. Él se ha embarcado y su grupo de cuatro partidos, los cuatro partidos dominantes en Venezuela, en una elección que han llamado la consulta, un poco para legitimar, para darle más aire a la operación del interinato. Pero, como decía más temprano, las encuestas, concretamente una de Meganalysis, una encuesta de una empresa de medición de opinión pública en Venezuela, ha dicho el día de ayer que apenas un 14 o un 15% de la población iría a votar en esa consulta. Esto refleja la falta de credibilidad que tiene la oposición en este minuto. Está totalmente desarticulada, es un archipiélago de partidos y la Sí. población, bueno, está intentando sobrevivir. No le hace mucho caso a los llamados de la oposición porque no ve destino en ya los largos años, 2 años prácticamente que lleva Juan Guaidó como presidente interino. Entonces, nuevamente, es una situación muy compleja, muy Sí. cuesta arriba, porque la población no ve credibilidad en la dirigencia opositora. Miriam, voy a hacer la ronda a la inversa, voy a continuar con Aquiles. Aquí vemos, seguimos hablando de la oposición, vemos unos aspectos importantes. La salida de Leopoldo López hacia España, eso también baja un poco la moral, digamos, Aquiles, de los opositores y también de las personas que siguen a estos partidos de la oposición. También la incapacidad que ha tenido Juan Guaidó para cumplir las promesas que hizo cuando llegó a este gobierno interino. Y un punto importante también es que esta Asamblea Nacional que está en manos de la oposición, no ha podido ejecutar ningún tipo de ley, no ha podido ejecutar ningún tipo de plan de gobierno, precisamente porque tiene a las instituciones en su contra, lideradas desde los partidos del oficialismo y le impide desarrollar sus planes y le impidió hacerlo porque ya se le acabó el tiempo para llevar a cabo un plan y no lo logró hacer. ¿Esto no desmoraliza aún más a la oposición allí en Venezuela? Bueno, sin duda alguna, pero yo hago una pequeña corrección respecto a lo que usted dice ahora sobre las causas de por qué la oposición no ha sido efectiva a efectos de desplazar del poder a Maduro. La oposición, ya, y esto no lo digo yo, esto lo dicen respetados medios, particularmente aquí en Estados Unidos, Wall Street Journal, New York Times, han hablado, han reportado de los casos de connivencia, de corrupción, de miembros importantes de la oposición, entre ellos el propio Juan Guaidó y Leopoldo López, respecto del gobierno de bufo de Maduro. Entonces, yo creo que es una dirigencia corrompida, es una dirigencia que ha perdido la oportunidad, que no se vio en el espejo en su momento para entender la oportunidad histórica que tenía. Y bueno, mira, ahora enfrenta esta situación de total descrédito. La gente no cree en ellos. Ciertamente Guaidó todavía tiene el respaldo de más de 50 países, pero eso es un respaldo que no ha sido efectivo. Ha habido hay un cambio de gobierno ahora aquí en los Estados Unidos. Es incierto qué va a hacer la administración Biden respecto a la situación venezolana, pero al interno sí le puedo garantizar que muchos venezolanos pierden la esperanza, al menos la esperanza Sí. que había con la presencia de Donald Trump en el poder en Estados Unidos. De modo que la situación es muy triste.
Miriam, su opinión al respecto, ¿cómo revertir esta fragmentación en la oposición que no está representada en estos comicios? Su líder más destacado está fuera del país. Ya usted oía lo que decía Aquiles sobre el panorama que tiene la oposición. ¿Cómo poder revertir eso de cara a unos futuros comicios donde puedan tener mejores resultados? En primer lugar, yo quisiera destacar que yo no comparto las opiniones que ha expresado Aquiles. En realidad, yo tengo un altísimo respeto por la oposición venezolana. La oposición venezolana ha lidiado a lo largo de estos 20 años en condiciones sumamente adversas. El régimen, inicialmente el régimen de Chávez, ahora el régimen Maduro, realmente ha coartado todo tipo de libertad, todo tipo de competencia, todo tipo de derechos mínimos, y respetado las garantías para los ciudadanos, para los partidos, para las organizaciones, ha destruido la institucionalidad y ha generado condiciones sumamente adversas para el ejercicio de la participación, el ejercicio público y el ejercicio político. La oposición venezolana realmente ha mantenido a lo largo de todos estos 20 años la llama de la libertad, la llama de la democracia activa. Y si bien ha cometido errores, como cualquier organización humana, ha sido mucho más el esfuerzo y el empeño por mantener la democracia en Venezuela. Si la oposición venezolana en este momento se encuentra en una situación débil, difícil, no significa que no podrá articularse hacia el futuro y no significa que por ello vayamos a Sí. condenar a todos los miembros de la oposición como corruptos o malintencionados. Yo sinceramente considero que si hay alguien corrupto o malintencionado en la oposición, será una minoría. Yo realmente tengo un gran respeto por la mayor parte de los líderes y las organizaciones y de la sociedad civil democrática venezolana que han Sí. dado un ejemplo muy sólido de lucha democrática, y la receta sigue siendo la misma: seguir empeñados en mantener la democracia en Venezuela, en organizarse, en ampliar coordinar al máximo con todas las individualidades, organizaciones, Sí, Miriam. digamos, y expresiones tanto del mundo político como del mundo partidista, como del mundo de la sociedad civil, articularse con la comunidad internacional, que no creo que vaya a dejar de lado su alianza o su apoyo a, a- a Guaidó y a lo que eso significa, porque Miriam, realmente pero desde el su gobierno, perspectiva, ¿usted no ve que el la figura gobierno de Juan puede hacer Guaidó estas no se ha elecciones. debilitado a nivel internacional, no se ha debilitado también al interior de Venezuela, precisamente por esa capacidad de inacción? Se esperaba mucho de él, se esperaba mucho de ese punto de unión de la oposición, que finalmente se pensaba que ese eslabón iba a ser él, y los resultados, pues no han sido los mejores. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí Sí, se ha debilitado, lo cual no significa llamar a esa oposición corrupta o indeseable o no sé qué términos. O sea, sí se ha debilitado, pero hay que examinar cuáles son las condiciones en las cuales se ejerce el juego político en Venezuela. No, creo que ni siquiera podemos hablar de juego, es, digamos, el terror político que existe en Venezuela. Yo no claro. tengo ninguna duda que la oposición venezolana, aun cuando está debilitada, va a tener capacidad de rearticularse, de reestructurarse, de replantear estrategias, y creo que es necesario además revisar estrategias, revisar planteamientos e incluso revisar la composición del liderazgo, Sí, pero Miriam. no porque considere que esa se trata de una oposición indeseable, sino que se trata de una oposición que sufrieron los avatares de un régimen clarísimamente autoritario. Sí. Aquiles, hablemos de este 6 de diciembre, lo que va a pasar a partir de esa fecha, de esos comicios y de ese resultado. Ya lo decía yo en la introducción que la OEA y la Unión Europea no reconocen estos comicios. Entra también otra vez esta disputa con el otro organismo legislativo que ha instaurado el oficialismo, que es la Asamblea Nacional Constituyente o la Asamblea Nacional Alterna, digámoslo así, a esta asamblea que es liderada por Juan Guaidó. Entonces, ¿cómo va a ser esta disputa internacional, esta disputa al interior de Venezuela por este organismo que va a ser elegido a partir del 6 de diciembre? ¿Quién va a reconocer esto a nivel internacional? ¿Cómo va a tener esto reconocimiento dentro de Venezuela? El escenario entonces se va a complicar muchísimo más. Es un caldo muy complicado porque en verdad son tres las instituciones legislativas que hay ahora en Venezuela. Está la Asamblea Legítima Nacional,
dirigida por Juan Guaidó. En principio está la constituyente, como usted ha dicho, y está un tercer parlamento compuesto a medias por miembros de la oposición, una oposición nuevamente muy corrupta que se prestó a los manejos del gobierno, y miembros de la tiranía de Maduro. De modo que la situación, hay 3 parlamentos en Venezuela, no solamente son 2. La situación es muy enredada. Pero yo quiero referirme muy brevemente a lo que decía mi compañera de panel hoy en día. Las pruebas de los vínculos de dirigentes importantísimos de la oposición con los llamados bolichicos, empresarios puestos a dedo y alimentados a dedos por el régimen chavista, están ampliamente reportados en la prensa más seria del mundo, concretamente en Wall Street Journal y el New York Times. Yo no estoy inventando eso. La oposición anda enfrascada en estos minutos, a precios de hoy, en una operación de cohabitación con el régimen. Esto lo ha dicho de viva voz Leopoldo López desde España. Bueno, todo esto son cosas que se agregan a este desprecio prácticamente que tiene la población venezolana hacia sus principales líderes opositores. De modo que estamos en una situación desesperada, y la pregunta que yo haría es: ¿cómo hacemos los venezolanos? Yo soy venezolano, me hago la pregunta como ciudadano: ¿cómo hacemos para buscar un nuevo lideraje que tenga como eje fundamental la liberación del país de esta tiranía y no siga enfrascada en el juego político con una mafia que no da su brazo a torcer? De modo que esa pregunta hay que hacérsela con seriedad, porque a partir del 6 de diciembre el señor Juan Guaidó queda fuera de poder, al menos técnicamente. Entonces hay que plantearse cuál es el camino por venir, cómo va a ser la relación con el principal socio de la oposición venezolana, al menos del presidente Juan Guaidó, que ha sido Estados Unidos bajo la administración Biden, que ya ha dicho abiertamente que no va a impulsar cambios de régimen en el mundo. Entonces la situación hay que plantearla con serenidad y con mucha sinceridad, ¿no? Bueno, ¿usted qué piensa entonces que va a pasar con Juan Guaidó después del 6 de diciembre? Pues mira, es un destino incierto, puede ir preso, puede ir fuera del país. Está en una situación muy complicada porque va a perder su puesto en el Parlamento venezolano, y no queda claro. Ellos no han dibujado una estrategia. Lo único que han hecho es llamar a una consulta popular, donde la gente iría a afirmar supuestamente que quieren la ayuda internacional, una serie de preguntas que, bueno, que la verdad no hace falta hacer en Venezuela, y es un cartucho que ya se ha quemado. En el año 2016 se fue a una elección de este tipo, el 16 de julio de ese año, y la gente ya se pronunció respecto de temas que se volverían a preguntar en esta oportunidad. Entonces no queda claro cuál es el destino de Guaidó, cuál es el destino de Leopoldo López, cuál es el destino de la dirigencia venezolana que ha liderizado el supuesto proceso de liberación del país. Miriam, hablemos de esa consulta popular que hemos mencionado y que aquí les estaba trayendo aquí a la mesa de debate. Esta consulta impulsada por la oposición, liderada por Juan Guaidó, lo hemos visto incluso en buses en el centro de Caracas, hablando sobre los puntos que van a ser consultados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, sí, por supuesto. Lo que quisiera también remarcar respecto de mi comentario anterior y el que acaba de hacer Aquiles, es que yo distingo muy claramente entre la oposición real, legítima, aquella que no está convalidando el fraude electoral, y aquellos que se hacen llamar opositores, pero que están hoy en día en este juego, que han aceptado las reglas de juego de Maduro, que se han prestado a quitarle los nombres y los signos y la personalidad jurídica a los partidos políticos, y que además han sido identificados con, por ejemplo, Alex Saab, el empresario barranquillero que hoy en día está preso en Cabo Verde y que es corresponsable de la cleptocracia, pues, que caracteriza al régimen venezolano. Y hago una distinción muy grande, y creo que hay que ser consistentes digamos, en la diferenciación de ambos grupos. No considero oposición a aquellos que hoy en día han entrado en ese arreglo con el régimen. Claro, respecto de la consulta, yo creo, bueno, sí, efectivamente es parte del proceso político actual.
la idea de la consulta pues ha ido, desde cuando se planteó inicialmente, no tuvo mayor arraigo. Diría que hoy en día se está conociendo más, es posible que tenga un poquito más de interés, un poquito más de arraigo. A mí me parece muy interesante un artículo que escribió hace poco el padre Ugalde, que es una persona muy apreciada, muy prestigiosa, digamos, como una, vamos a decir, una autoritas bastante grande en el país. Él fue rector de la Universidad Católica, fue provincial de los jesuitas, una persona muy respetada, donde él mismo decía que él inicialmente no sabía muy bien pues cómo, y no quería pronunciarse respecto de la consulta, pero que hoy en día él considera que es muy importante que los venezolanos, quienes estén dispuestos a participar y quienes estén dispuestos a manifestarse, le digan al mundo y se digan entre sí, que los venezolanos hablen con los venezolanos, que Sí, los Miriam. venezolanos hablemos con los venezolanos, y una manera de expresarnos es a través de esa consulta. Es decir, la consulta obviamente no va a tener ningún, digamos, Ninguna carácter repercusión. vinculante, Sí, ni va a mover al gobierno, pero es un mecanismo a través del cual claro. los venezolanos expresarán su sentir, y si lo han expresado en el pasado, eso no importa. O sea, es importante Sí, Miriam. ratificar una visión. Si la pregunta es de en el 2017 se Sí, parecen Miriam, a esta, debo pues avanzar no con otros importa. temas, se me está extendiendo mucho y me quedan pocos minutos para el programa. Aquiles, le repito un poco esa pregunta que usted estaba poniendo en la mesa de debate sobre cómo generar nuevos liderazgos dentro de la oposición allí en Venezuela. ¿Cuál va a ser ese escenario posible que articule a esos partidos, ese archipiélago de partidos, como usted llamó, a esas diferentes formaciones políticas de la oposición? Porque puede ser la única salida que tiene Venezuela, generar nuevos liderazgos. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que un futuro liderazgo en Venezuela, un liderazgo político, tendrá que ver con aquel dirigente que tenga la visión y la energía para generar una ruptura, tanto con el régimen como con la oposición, que está totalmente desprestigiada. El dirigente y el grupo político que tenga esa visión, que tenga esa energía, que plantee la situación, la liberación de Venezuela en términos completamente nuevos, de ruptura con las fuerzas del régimen y con las fuerzas corruptas de la mayor parte de la oposición. Esto lo digo con tristeza, y infelizmente es así. Va a tener éxito en Venezuela, porque el desprestigio de la oposición es absoluto en Venezuela. Casi nadie los respeta. El señor Guaidó perdió una oportunidad de oro que no se va a repetir, con un apoyo internacional absolutamente único, yo diría, en la historia del continente. Entonces, nuevamente, yo creo que hay espacio para que surja ese nuevo liderazgo. La población los va a apoyar. Los venezolanos estamos cansados de mentiras, cansados de mareo. Esta nueva consulta así llamada no va a servir para nada, no tiene ningún carácter vinculante. Mire, yo trabajo en mercadeo político, en mercadeo electoral todos los días. El Sí, voto es un intercambio de valor. Nadie va a votar por nada. Es como si uno fuera a comprar algo. Ese cartucho ya lo quemó la oposición en una oportunidad, y la población no los va a volver a respaldar porque no está adquiriendo nada con ese voto. Es simplemente un gesto de opinión pública que va a caer en el vacío. Entonces, sí. nuevamente, más bien están generando un vacío más profundo que es próspero para que surja un nuevo liderazgo opositor, ¿no? A lo que yo tendería a apoyar en un futuro, ¿no? Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa y quiero que hagamos entonces la conclusión de este proceso electoral, de este proceso de voto muy criticado a nivel internacional y criticado también al interior de Venezuela. Miriam, su gran conclusión de este debate y de este proceso de elecciones parlamentarias en Venezuela. Muy puntual, por favor. Bueno, creo que la conclusión es que el proceso venidero no cumple en absoluto las condiciones mínimas de un proceso electoral. Creo que fue una decisión acertada de parte de la oposición verdadera, no asistir a ese proceso, y creo que a partir de enero, una vez que finalice esto, pues habrá una nueva oportunidad para rearticular a las fuerzas democráticas. Y no tengo la menor duda que en Venezuela existe un profundo sentimiento democrático que seguirá expresándose. La sociedad venezolana no se ha rendido
ante el autoritarismo y esa fuerza seguirá presente y manifestándose. Aquiles, su opinión, su conclusión de este proceso y de este debate. Bueno, todos estamos de acuerdo que lo del 6 de diciembre es una opereta, pero paradójicamente va a traer un beneficio. El beneficio es muy concreto. Va a sincerar la situación del interinato de Juan Guaidó, algo que ha sido totalmente ineficaz a efectos de remover a Maduro del poder. Yo creo que esa es la única ventaja visible que trae el 6 de diciembre, porque la situación del gobierno interino hay que sincerarla. Eso está completamente agotado, no tiene futuro y los venezolanos tenemos que hacernos preguntas sobre cómo vamos a salir de la tiranía efectivamente. Me alcanza para hacerle una última pregunta, Miriam, sobre la mirada de la comunidad internacional a este proceso en Venezuela. ¿Cómo van a ver a Venezuela a partir del 6 cuando hay 3 legislativos, 2 presidentes? Sigue siendo una confusión toda la política allí en este país. ¿Qué va a pasar entonces desde la perspectiva internacional? Yo no lo llamaría confusión. La comunidad democrática internacional está muy clara acerca de qué ocurre en Venezuela, quiénes son los actores democráticos, quiénes no son. La condena internacional de la comunidad democrática seguirá tan firme o más firme aún de lo que existe en el momento, y la interlocución con los actores democráticos seguirá. De modo que yo pienso que la comunidad democrática no está confundida en absoluto. Y Aquiles, su opinión. Pues mira, nuevamente, tienes que despejarse la situación del interinato de aquí para adelante. Viene un nuevo gobierno en los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden. La oposición venezolana ciertamente ya se ha movido para hacer lazos con la nueva administración Biden, pero no queda claro cuál es la política que va a tener el nuevo gobierno hacia Venezuela, el nuevo gobierno aquí en Estados Unidos. La gestión del presidente Trump respecto a Venezuela fue muy contradictoria, en eso también hay que ser muy franco. Durante los años de Trump, a pesar de las sanciones, las amenazas, la tiranía en Venezuela se consolidó y en ese sentido hay que ser muy franco, pero bueno, mira, empieza un nuevo gobierno aquí en Estados Unidos. Buena parte de las personas que han nombrado ya para el gabinete, mi opinión es que tienen una visión clara de lo que está pasando en Venezuela. La gran duda es si van a actuar de manera contundente para remover del poder a un régimen que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues a partir del 6 de diciembre sabremos si todo este análisis es concreto y es certero. Aquiles y a Miriam Cornblit, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Ustedes también pueden continuar dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. Pueden seguir allí dejando todas sus preguntas y comentarios que allá pues los estaremos respondiendo más adelante también allí en nuestras redes sociales. Sigan con nuestra programación.